Cuando las galaxias se fusionan, sus mareas gravitacionales deshacen la vieja geometría de estrellas y gas, remodelando las órbitas como si el propio universo fuera un escultor inquieto. Un sol que una vez giraba en silencio en un brazo espiral estable puede ser arrastrado miles de años luz hacia el interior, lanzado hacia el halo o incluso atrapado en un flujo de marea que se estira como una cinta cósmica. Cada planeta ligado a esa estrella lo acompaña, llevando su frágil atmósfera a regiones del espacio donde la radiación es más intensa, donde los flujos de gas son más densos y donde las supernovas estallan con mayor frecuencia. Mundos que antes disfrutaban de una relativa calma pueden encontrarse bajo cielos iluminados por violentas ráfagas de luz ultravioleta o barridos por corrientes de partículas de alta energía, mientras que otros se hunden de repente en zonas más tranquilas, donde la noche se vuelve más oscura y fría. Las colisiones no son explosiones repentinas, sino grandes coreografías que duran cientos de millones de años. Durante este lento ballet, los discos se deforman en barras alargadas, los halos se agitan y largas colas de estrellas y polvo se desprenden como cicatrices luminosas en la negrura. Estos puentes de marea no son solo adornos, son rutas de escape para estrellas que abandonan sus galaxias natales, convirtiéndose en viajeras entre sistemas y arrastrando familias planetarias enteras al exilio intergaláctico. Para un planeta, migrar a lo largo de decenas de miles de años luz significa adaptarse, o fracasar en adaptarse, a vecindarios estelares completamente nuevos, a un clima cósmico diferente y a nuevos ritmos gravitacionales. Algunos pueden encontrarse con nubes moleculares más densas que desencadenan bombardeos cometarios, alterando su clima y océanos, mientras que otros pueden quedar protegidos por carriles de polvo que reducen la luz estelar y sumergen sus superficies en regímenes más fríos. Las regiones centrales de las galaxias en fusión se vuelven especialmente volátiles. El gas, que antes orbitaba con calma en los brazos externos, es canalizado hacia el interior por torques gravitacionales, alimentando estallidos estelares y agujeros negros supermasivos. Estos hornos centrales se encienden con una ferocidad luminosa, convirtiendo los núcleos galácticos en cuásares o núcleos activos que inundan regiones enteras con radiación. Cualquier planeta atrapado en una órbita migratoria hacia el corazón de su galaxia puede hallarse bañado en rayos X y gamma mortales que despojan a las atmósferas y dejan tras de sí rocas estériles. Sin embargo, paradójicamente, esas mismas explosiones de energía siembran el espacio circundante con elementos pesados, dispersando carbono, oxígeno e hierro que heredarán futuras generaciones de estrellas y planetas. Así, destrucción y creación se entrelazan, siendo la migración tanto una amenaza para la vida como un catalizador para su eventual renacimiento en otro lugar. Cuando dos galaxias caen una hacia la otra, la escena parece serena desde lejos, dos remolinos de luz estelar acercándose, pero de cerca la física muerde. Las mareas de largo alcance estiran cada disco, excitan barras y ondas asimétricas, y tuercen el gas con tanta eficacia que material que pasó miles de millones de años orbitando a placer pierde de repente momento angular y se precipita hacia el centro. El primer paso por el pericentro enciende crestas de compresión a lo largo de los brazos, donde las ondas de choque provocan formación estelar. El segundo paso es más brusco, con puentes y colas que se despliegan a lo largo de cientos de miles de años luz, registro del intercambio de momento y de las órbitas reescritas. Una sola estrella puede ver desplazado su centro de guía en decenas de miles de años luz. En el espacio de fases, el cambio es aún mayor, mientras las oscilaciones verticales se intensifican y las epiciclos se amplían. Sus planetas la acompañan, arrastrando atmósferas a nuevos baños de radiación y nuevos regímenes de bombardeo, como si una familia hubiera sido desarraigada de la noche a la mañana y dejada en un clima distinto, a una altitud distinta, bajo un cielo diferente. Los peligros inmediatos son ambientales más que mareales directos. Las mareas a escala galáctica son demasiado suaves para arrancar planetas de sus estrellas, salvo en las densidades aplastantes de un estallido nuclear estelar, pero el vecindario cambia de maneras que importan. Un sistema migrado que se hunde hacia los kiloparsecs internos se encuentra con una mayor tasa de supernovas, fondos ultravioleta más intensos.
más rayos cósmicos y destellos duros de rayos X procedentes de binarias masivas. Las corrientes alimentan a los agujeros negros centrales. La retroalimentación del núcleo activo eleva el campo de ionización y lanza vientos que transportan polvo y gas enriquecido en metales a través del disco. Una atmósfera que era marginalmente estable frente a la pérdida fotoquímica puede inclinarse, el hidrógeno se escapa más rápido, las capas de ozono se adelgazan, las cubiertas nubosas se reorganizan. En contraste, un sistema expulsado hacia las afueras más tenues puede ver relajado su presupuesto de radiación, mientras que disminuye la frecuencia de impactos de nubes moleculares en su análogo de nube de Oort, reduciendo el tráfico de cometas de periodo largo. El clima puede enfriarse, no por un sol más débil, sino por un cielo galáctico más suave. Las colas y puentes no son decoraciones, son frías cuentas dinámicas. En ellos hay estrellas lanzadas a órbitas alargadas por encuentros resonantes, además de gas desgarrado en filamentos donde la turbulencia y los campos magnéticos siembran nuevos cúmulos. Una estrella atrapada en una cola de marea puede pasar cientos de millones de años en un corredor delgado y de baja densidad, a salvo de las nubes moleculares gigantes que de otro modo perturbarían sus reservorios cometarios, pero expuesta a la presión del halo al moverse la cola. Al regresar, cuando la cola vuelve a llover, esa misma estrella puede zambullirse en una concha densa y sacudida donde las colisiones entre nubes son comunes y la sección eficaz para perturbar cuerpos helados distantes se dispara. Los climas planetarios, que integran muchos pequeños forzamientos, sienten estos pasajes como épocas, largos periodos cálidos interrumpidos por picos de bombardeo, o largos inviernos con cielos más despejados bajo una neblina más delgada de rayos cósmicos. Dentro del par en fusión, el gas obedece más a los torques que a la poesía de la gravedad. Los patrones no axisimétricos, barras, espirales, óvalos, transfieren momento angular hacia afuera, de modo que decenas de masas solares por año pueden precipitarse hacia el núcleo en una gran fusión. Allí, una cascada de barras dentro de barras puede llevar material hasta escalas de parsec, alimentando el disco de acreción de un agujero negro supermasivo. El núcleo se enciende en una fase de tipo Seyfert o cuásar, y el millar de años luz circundante se hornea en un día continuo de luz ionizante. Si la nueva órbita de una estrella migrante roza el anillo circunnuclear, sus planetas se encontrarán con una lluvia de fotones energéticos y un mar más denso de plasma caliente. Incluso sin un núcleo activo, los estallidos estelares por sí solos remodelan el medio. Cientos de supernovas excavan chimeneas, lanzan superburbujas y llenan la región de campos magnéticos que guían a los rayos cósmicos. El informe meteorológico interestelar pasa de nubes dispersas a alerta de temporal. La dinámica estelar es una historia de relajación violenta, un barajar colectivo de energías en el que ninguna estrella colisiona, pero todas sienten el potencial cambiante. Tras unos pocos tiempos dinámicos, la memoria nítida de los discos originales se difumina, los momentos angulares se mezclan y el remanente comienza a parecerse a una elíptica, con un halo estelar soportado por presión y una atmósfera caliente que brilla en rayos X. No toda la memoria se borra. Conchas, ondulaciones concéntricas de estrellas en órbitas casi radiales, fosilizan fusiones menores. Núcleos cinemáticamente desacoplados giran en una dirección mientras el cuerpo externo deriva en otra, signo de que el gas fluyó hacia adentro, formó estrellas y fijó un momento angular diferente. Las estrellas con planetas atrapadas en estas estructuras heredan sus destinos, las conchas las arrastran a través de las afueras del remanente en trayectorias alargadas con largos periodos de calma cósmica. Los núcleos desacoplados las mantienen incrustadas en bulbos densos donde los encuentros cercanos con otras estrellas son más comunes y los mordiscos mareales en órbitas planetarias anchas se acumulan. Como el drama gravitacional transcurre lentamente, los efectos acumulativos dominan. Los cruces repetidos de ondas de choque en espiral elevan la energía vertical de las órbitas estelares, los discos se engrosan, alcanzando mayores alturas de escala, levantando sistemas planetarios por encima y por debajo del plano medio, donde la extinción por polvo es menor, pero la exposición a rayos cósmicos puede ser mayor.
Los encuentros con nubes moleculares gigantes actúan como sacudidas aleatorias, cada uno es una tirada de dados para la nube de Oort, para lluvias de cometas de largo periodo, para cambios sutiles en la insolación mediante aerosoles impulsados por impactos. Durante decenas a cientos de millones de años, las estadísticas escriben una historia climática imposible en una galaxia tranquila, extremos más frecuentes, seguidos de largas recuperaciones en nuevos equilibrios. El planeta en sí no ha cambiado de estrella, pero su galaxia ha cambiado el vecindario a su alrededor. Algunas estrellas migrantes son expulsadas por completo. Los bailes de tres cuerpos durante la fusión, especialmente alrededor de la binaria que forman los dos agujeros negros supermasivos, pueden lanzar estrellas a velocidades intergalácticas. Una pequeña fracción de sus planetas permanece ligada, el resto se convierte en flotadores libres, mundos sin soles, enfriándose en la oscuridad gracias al calor interno y a la desintegración radiactiva. Aquellos que permanecen ligados a sus estrellas pero se unen al medio intragrupo viven bajo una fina neblina de luz estelar dispersa y un goteo de plasma, son habitantes de la sombra entre galaxias, a salvo de tormentas de supernovas pero privados del polvo rico en elementos pesados que de otro modo sembraría sus cielos. La fusión, de este modo, no construye solo un remanente, sino también una diáspora de sistemas que vagan por el territorio intermedio. La física del gas decide si el desenlace queda apagado o renace. Si el halo es lo bastante masivo como para calentar por choque el gas fresco entrante y si la retroalimentación del agujero negro se mantiene, el suministro de gas frío del remanente se agota y la formación estelar se detiene. La galaxia se enrojece, las noches sobre sus planetas se oscurecen, el bombardeo se calma a medida que las nubes gigantes se vuelven raras. En cambio, si el gas sobrevive en las afueras o el reflujo desde las colas continúa durante gigaaños, el remanente desarrolla un nuevo disco. La mezcla de metales durante la fusión aplana los gradientes, las regiones externas se vuelven más enriquecidas de lo que deberían ser, y las internas menos extremas. La futura formación de planetas hereda esta química, los mundos rocosos se forman más fácilmente a mayores radios que antes, los inventarios de volátiles cambian y el menú de minerales disponible para la geología se modifica. Así, la migración edita no solo los climas de los mundos existentes, sino también los ingredientes de los mundos por venir. Los campos magnéticos y la turbulencia, a menudo tratados como fondo, son actores activos. A medida que el gas es agitado por mareas y choques, su turbulencia crece hasta volverse superalfvénica. Los dínamos amplifican campos a gran escala que atraviesan brazos y barras. Los rayos cósmicos cabalgan esos campos, difundiéndose de manera desigual. Un lado de la trayectoria de un sistema migrante puede experimentar mayor presión de partículas y diferente ionización de nubes que el otro, influyendo en la microfísica de las nubes y en la eficiencia de la formación estelar. Para los planetas, esos mismos gradientes alteran la química de la atmósfera superior y la profundidad de penetración de lluvias secundarias de partículas. En ventanas de millones de años son sesgos sutiles, en migraciones de cientos de millones de años se acumulan en historias atmosféricas distintas. Mientras tanto, los agujeros negros se espiralean uno hacia el otro. La fricción dinámica arrastra cada agujero a través de un mar de estrellas y gas hasta que se ligan, un endurecimiento posterior expulsa estrellas en órbitas cruzadas, vaciando un núcleo. En casos ricos en gas, los discos circumbinarios se adueñan de la contabilidad de torques y el par coalesce. El destello de ondas gravitacionales es breve, pero porta momento lineal, el agujero remanente retrocede, a veces lo bastante rápido como para vagar del centro un tiempo, sacudiendo el núcleo y modulando la acreción. En un sentido profundo, incluso la métrica que habitan los planetas, la suave curvatura que nunca sienten directamente, se reescribe en el centro, y con ella cambia el presupuesto de retroalimentación futura de la galaxia. Desde la primera caricia mareal hasta la coalescencia final, la cronología va de unos pocos cientos de millones a un par de miles de millones de años, tiempo suficiente para que múltiples biosferas surjan y caigan en el fuego cruzado.
pero lo bastante corto para mantener las cicatrices coherentes en la luz estelar que los telescopios pueden mapear. Los experimentos numéricos, gravedad ambaricasada con hidrodinámica, reproducen los puentes, conchas y estallidos estelares que vemos, y muestran que las pequeñas diferencias iniciales importan: razón de masas, fracción de gas, inclinación orbital, distancia de pericentro, concentración del halo. Cambia cualquiera de estos y cambia el mapa de migración estelar, los corredores de alta radiación, los carriles de cruces frecuentes de nubes, los lugares de nacimiento de nuevos discos. En la mente resulta fácil dibujar dos galaxias colisionando y la estela luminosa de una sola estrella, una cinta salpicada de polvo por donde surfean sus planetas. Detrás de esa única ruta se oculta un océano de posibilidades en el espacio de fases. Una fusión no es solo la muerte de dos espirales y el nacimiento de una elíptica, es la reconfiguración del tiempo habitable a lo largo de 1 billón de órbitas futuras, una redacción renovada de donde pueden persistir los mares cálidos y donde los cielos son barridos en tormentas color óxido. Desde el punto de vista de los telescopios, la prueba se apila en todas las longitudes de onda. En luz óptica, las antenas y los ratones exhiben los arquetípicos puentes y colas. En el infrarrojo, las franjas de polvo brillan donde los choques compactan el gas frío. En radio, los arcos de CO y ECHA trazan las corrientes de entrada a lo largo de las barras. En rayos X, los supervientos ventilan desde núcleos estallantes como chimeneas ardientes de 10 millones de grados. A mayor corrimiento al rojo, cuando el universo era más joven y las fusiones más comunes, los discos grumosos captados por JWST muestran el mismo guión al mediodía cósmico: fracciones de pares elevadas, tasas de formación estelar infladas y núcleos luminosos compactos que insinúan agujeros negros siendo alimentados. La morfología es distinta cada vez porque las condiciones iniciales son distintas cada vez: razones de masa, alineaciones de giro, fracciones de gas, concentraciones de halo. Pero la lección ecológica para los mundos es la misma: el entorno galáctico no es constante, es clima, y las fusiones son sus tormentas estacionales. A lo largo de las colas de marea, los cúmulos estelares se condensan por miles. Algunos son supercúmulos con presiones y densidades lo bastante altas como para sobrevivir todo un tiempo de Hubble. Los futuros globulares se están forjando en las ruinas. Parchetes de gas en los confines de una cola incluso pueden ensamblarse en islas autogravitantes, galaxias enanas de marea, ricas en elementos pesados pero relativamente pobres en materia oscura. Si estas enanas conservan su gas y calman su turbulencia, formarán nuevas estrellas con discos protoplanetarios cuya química inicial ya está bendecida con metales. Los sistemas planetarios nacidos allí serán hijos de un segundo borrador, herederos del hierro y del carbono que generaciones anteriores acuñaron y que la fusión dispersó. Para los planetas ya vivos dentro del drama, las amenazas de primer orden son atmosféricas. Un sistema que migra hacia adentro ve su magnetosfera comprimida por un viento más denso y rápido y por un baño más hostil de rayos cósmicos. La captura de iones en la exobase consume los constituyentes ligeros, y la radiación ultravioleta en líneas fotodisocia el agua, empujando al hidrógeno a escapar. El nitrógeno puede ser erosionado desde la cima de la atmósfera. Las capas de ozono que antes toleraban un fondo UV tranquilo pueden adelgazar, desplazando la química superficial y los márgenes de seguridad frente a la radiación. Bajo un flujo lo bastante severo, una exosfera delgada al estilo de Mercurio puede florecer en una cola cometaria de sodio y potasio que fluye a sotavento. Tu planeta silueta, bordeado por una atmósfera fina, literalmente crecería un halo luminoso en el nuevo campo de radiación. Las auroras del lado nocturno se ensanchan e intensifican mientras las corrientes se cierran a través de la ionosfera. Los modelos climáticos predecirían estaciones desconocidas, no porque la estrella haya cambiado, sino porque lo hizo la galaxia. Si la nueva ruta del sistema cruza las densas franjas cercanas al kiloparsec interno, los encuentros cercanos con nubes moleculares gigantes se vuelven comunes. Cada sobrevuelo perturba la nube de Oort y los límites lejanos de cualquier órbita planetaria amplia. Las estadísticas favorecen un aumento de inyecciones de cometas de largo periodo hacia el sistema interior.
Siguen picos de bombardeo con sus consecuencias de doble filo, enfriamientos transitorios por velos de polvo levantados por impactos, química reconfigurada por lluvias de nitratos, océanos agitados por tsunamis, biosferas estresadas y a veces reiniciadas. Una estrella expulsada hacia las afueras en expansión experimenta lo contrario, menos encuentros con nubes, una niebla cósmica más delgada, bombardeo más tranquilo, luz estelar integrada más tenue desde el plano, épocas más largas y estables en las que la geología lenta supera a las catástrofes rápidas. Las densidades estelares aumentan en los bulbos engrosados por la fusión y con ellas la tasa de encuentros disruptivos. Los planetas amplios, Neptunos y Júpiteres en órbitas de decenas a cientos de UA, son los primeros en soltarse, dejando atrás sistemas internos más compactos y un halo de vagabundos fríos. Cerca del centro, los dos agujeros negros supermasivos se hunden, se ligan y se endurecen, las catapultas de tres cuerpos con la binaria expulsan estrellas a velocidades hiperveloces. Una fracción de sus planetas permanece atada a sus soles fugitivos, una fracción menor se corta a la deriva como errantes, mundos sin amaneceres viajando entre galaxias. El resto de la galaxia siente el cortejo de los agujeros negros de manera indirecta, un núcleo escarbado y de baja densidad, una dieta de acreción intermitente, y, en la coalescencia final, una patada de onda gravitacional que puede desplazar brevemente al agujero remanente, sacudiendo el núcleo y modulando la retroalimentación. Los flujos de gas escriben el balance climático del remanente. En una fusión mayor rica en gas, los torques descienden en cascada de kiloparsecs a parsecs, barras dentro de barras, entregando combustible al anillo circunnuclear, inflando una AGN que baña miles de años luz en luz dura. Tras el resplandor, la energía y el momento vertidos en el medio circungaláctico pueden estrangular la nueva acreción, calentando por choque el halo y apagando el suministro de gas frío. Si el apagado se mantiene, la formación estelar se seca y el remanente se enrojece en una elíptica con una corona caliente de rayos X, el cielo habitable se oscurece, el tráfico cometario se reduce, los extremos se suavizan. Si, en cambio, el reflujo de las colas y los filamentos frescos persisten, un nuevo disco vuelve a crecer dentro del viejo esferoide. Los gradientes de metalicidad se aplanan, el momento angular se reconstruye y emerge una nueva zona galáctica habitable, desplazada hacia afuera, más rica en sólidos, atravesada por un tejido magnético más denso. Las simulaciones reproducen este arco porque resuelven las jerarquías cruciales, dinámica and body sin colisiones para estrellas y materia oscura, hidrodinámica para el gas con enfriamiento y calentamiento radiativo, prescripciones para la formación estelar que dependen de densidad local, turbulencia y autogravedad, retroalimentación de supernovas, vientos estelares, presión de radiación y agujeros negros en acreción, magnetohidrodinámica no ideal que sigue la amplificación de campos y la reconexión. Cambia la razón de masas de 1 a 1 a 3 y retrasas el estallido estelar, inclina los discos fuera del plano orbital y generas penachos mareales más altos. Eleva la fracción de gas y el remanente es más proclive a regenerar un disco. En cada variante, las órbitas de las estrellas se revuelven en decenas de miles de años luz, y con ellas los climas de los planetas que transportan. El tiempo es el último parámetro que importa. Una fusión completa, desde el primer contacto hasta el remanente relajado, se extiende desde unos pocos cientos de millones hasta más de 1000 millones de años, lo bastante como para que una biosfera se adapte por etapas, lo bastante breve como para que las cicatrices aún se alineen cuando las cartografiamos. La trayectoria de una sola estrella, trazada como una espina luminosa a través del polvo, podría seguirse como el cuaderno de viaje de un caminante, brazo tranquilo, cresta sacudida, cola silenciosa, anillo concurrido, viento caliente, halo oscuro, disco nuevo. A lo largo de ese camino, las atmósferas se graban y se reponen, los bombardeos aumentan y se atenúan, las químicas pivotan y los océanos o bien perduran o son arrinconados en tempestades rojas cargadas de polvo. Una fusión es tectónica de placas galácticas sobre un lienzo cosmológico, y la migración es la cinta transportadora que traslada mundos enteros de un clima a otro,
no una sola vez, sino una y otra, hasta que el remanente olvida la coreografía y se asienta en su nuevo rostro, mientras los planetas recuerdan cada milla. Vista desde la cubierta de la estrella migrante, las estaciones de la galaxia cambian en cámara lenta. El brillo integrado del cielo aumenta a medida que la órbita decae hacia las franjas abarrotadas y luego se atenúa cuando la estrella deriva hacia afuera en un trueque de momento angular. Las constelaciones se cortan y deslizan a lo largo de millones de años mientras los movimientos de corrientes refasean el fondo. La zona habitable galáctica, el amplio anillo donde radiación, metalicidad y encuentros con nubes se equilibran en eras largas y estables, no se queda quieta durante una fusión. Se abolla, se estira y se pliega como una isoterma en un mapa meteorológico. Los mundos cabalgan sobre sus contornos. Un planeta que comenzó ligeramente dentro del anillo puede encontrar respiro cuando el anillo se expande bajo el apagado posterior al estallido estelar. Otro que empezó en un anillo tranquilo puede ser arrastrado a través de una costura donde las tasas de supernovas saltan. La habitabilidad, antes una estadística radial, se convierte en una historia dependiente de la trayectoria escrita por las mareas. Los presupuestos de radiación se ajustan no solo en magnitud sino en espectro. Los estallidos de formación estelar impulsados por fusiones endurecen el campo ultravioleta mientras inflan el infrarrojo lejano desde cúmulos embebidos. Las fases de AGN añaden rayos X blandos y duros que penetran profundamente en atmósferas y cortezas. La densidad energética de rayos cósmicos aumenta con la tasa de supernovas y la fuerza de los vientos galácticos. Las partículas secundarias taladran la química en la atmósfera media, forjando nitratos y desplazando los balances redox en los océanos. El arrope magnético alrededor de nubes frías canaliza estas partículas en filamentos, de modo que la larga migración de un planeta puede atravesar cintas alternas claras y oscuras de ionización. En decenas de millones de años esto pinta distintos techos fotoquímicos para metano y oxígeno, reequilibra efectos invernadero y conmuta la formación de brumas que pueden calentar o enfriar por unos pocos grados cruciales. La fricción dinámica y los torques dibujan la odisea de la propia estrella. Cada paso por el pericentro a través de un potencial asimétrico roba un poco de momento angular, mientras que los acoplamientos resonantes con la barra intercambian energía en paquetes que alargan las excursiones radiales. El calentamiento vertical eleva la órbita por encima del plano, allí cae la extinción por polvo, pero aumenta la exposición al campo ionizante difuso y a los rayos cósmicos del halo. La nube de Oort respira con cada cruce del plano, agitada por las mareas del disco y rozada por nubes pasajeras, de modo que el riesgo de bombardeo es periódico, superpuesto al ciclo más lento de la fusión. Para los planetas interiores, las amenazas son acumulativas más que catastróficas, ultravioleta suave pero implacable que erosiona las altas atmósferas, una cadencia de impactos débiles y frecuentes que sesgan la evolución sin borrarla, cambios sutiles en la cobertura nubosa a medida que la ionización siembra aerosoles que ajustan el albedo planetario. La química del medio interestelar, la despensa de los mundos futuros, se remezcla. Antes de la colisión, la metalicidad decrece con el radio y difiere de una galaxia a otra. Durante el encuentro, los flujos de gas aplanan esos gradientes, el gas interno enriquecido es arrojado hacia afuera en colas y fuentes, el gas prístino exterior llueve hacia adentro, choques y turbulencia homogeneizan bolsas que antes estaban segregadas por cizalla. Cuando el remanente se enfría, los discos que vuelven a crecer en este medio agitado ofrecen discos protoplanetarios con presupuestos de elementos pesados más lejos del centro de lo que sus predecesores jamás pudieron. Los mundos rocosos se vuelven más fáciles de forjar a mayores radios, los inventarios de volátiles se redistribuyen, los núcleos de hierro, mantos silicatados y la química del carbono heredan la mezcla de la fusión. Incluso el espectro de tamaños del polvo se reinicia, ya que la fragmentación y la coagulación en choques reajustan las opacidades que más tarde fijarán las temperaturas del disco y la ubicación de las líneas de nieve. La morfología inscribe restricciones en el cielo que los observadores pueden leer. Largos arroyos cinemáticamente fríos preservan firmas envueltas en fase que revelan cuándo y cómo se separaron las órbitas.
Conchas y ondulaciones cartografían los apocentros de estrellas radializadas. Discos gruesos con aletas y bulbos cajón barra diagonal cacahuete delatan barras que antaño canalizaron gas hacia el interior. Halos calientes de rayos X dan fe de la retroalimentación y de choques de virial que cerraron los flujos fríos. En radio, arcos sincrotrón trazan autopistas de rayos cósmicos a lo largo de campos magnéticos amplificados. En milimétrico, las escaleras de SEO revelan flujos densos deslizándose por óvalos dentro de óvalos. Para encontrar el planeta en silueta con una atmósfera finísima, buscarías colas de sodio y potasio en transmisión al crepúsculo, oxígeno auroral en el lado nocturno, y un imán alfa errático mientras la exosfera respira con el viento, todas señas de un mundo cuya estrella ha deambulado hacia un nuevo régimen de radiación bajo el cual no evolucionó. En el centro del drama, la retroalimentación esculpe la cronología. Supervientos impulsados por estallidos estelares perforan a lo largo de ejes menores, ventilando metales hacia el halo y más allá. Si el halo es masivo, esos metales pueden llover de vuelta más tarde, sembrando discos de segunda generación. Chorros de AGN y fuentes de presión de radiación sacuden y elevan el gas interno, apagando o solo retrasando la siguiente ronda de formación estelar según el ciclo de actividad y la geometría. Cuando la retroalimentación es sostenida y el halo calienta por choque la afluencia fresca, sigue la extinción morfológica, incluso si sobrevive algo de gas. El potencial esferoidal del remanente lo estabiliza contra el colapso, elevando el Q de Tombey y dejando a las nuevas estrellas en ayunas. Si la retroalimentación es intermitente y la razón de masas fue modesta, el remanente esquiva el apagón total, las colas regresan. Un disco frío crece dentro de un capullo rojo y la formación estelar se reanuda a un ritmo templado. El gráfico climático de un planeta registraría la diferencia como el largo desvanecimiento de los extremos de irradiación frente a un diente de sierra de épocas de estallido encendido barra diagonal apagado. El destino de los planetas amplios y de los escombros débilmente ligados depende del hacinamiento. En bulbos engrosados y cúmulos nucleares, los encuentros estelares cercanos bombean excentricidades e inclinaciones, desgastan los planetas exteriores y agitan los reservorios de cometas. Una fracción de planetas se intercambia en encuentros débiles o se ioniza directamente de sus estrellas, uniéndose al censo de errantes que vagan entre sistemas y a veces entre galaxias. Otros siguen fieles a sus soles pero son arrastrados al medio intracúmulo cuando el remanente cae más tarde en un grupo. Allí orbitan en la luz difusa, bañados bajo un continuo y tenue resplandor urbano de todas las estrellas del cúmulo. En estos entornos liminales, la duración del día nunca cambia porque no hay amanecer, pero el clima galáctico aún sopla, vientos de plasma lentos, tormentas esporádicas de partículas desde estallidos lejanos y la lluvia silenciosa de polvo. A las mayores escalas, el contexto de la fusión importa. Al mediodía cósmico, cuando las fracciones de gas eran altas, una fusión mayor típica encendía estallidos estelares más extremos y alimentaba agujeros negros más fácilmente que un análogo moderno. Los planetas entonces enfrentaban épocas de radiación más cortas y agudas y un enriquecimiento químico más rápido. En el universo actual, las fusiones secas entre galaxias apagadas y pobres en gas agitan sobre todo estrellas y engrosan envolturas, sus planetas migran sin mucho cambio en el campo de radiación, pero con mayor riesgo de encuentros dinámicos en los núcleos densos. Las fusiones menores son numéricamente dominantes. Cada una es una edición más suave, un pequeño torque aquí, un cruce de nube allá, pero la suma de muchas reescribe de forma significativa la dirección de una estrella en el espacio de fases. Las simulaciones convierten estas narrativas en mapas. En experimentos controlados, cambia un parámetro por vez y observa cómo responden estadísticamente los climas de los mundos. Aumenta la fracción de gas, el estallido dura más, las colas son más densas y la distribución de probabilidad para lluvias de cometas gana una cola más gruesa. Inclina un disco 45 grados, crece el calentamiento vertical, elevando el flujo medio de rayos cósmicos en órbitas que pasan más tiempo por encima del plano. Fija un pericentro pequeño, la pérdida de momento angular es más fuerte,
más estrellas son canalizadas hacia el núcleo y una mayor proporción de planetas ve cielos de época AGN. Fusiona dentro de un grupo vivo, la presión de arrastre recorta las colas temprano, reduciendo el reflujo, y el remanente se apaga antes, disminuyendo la radiación tardía pero también hambriento la formación planetaria futura. Los mapas se parecen a atlas climáticos, pero en lugar de isobaras y corrientes oceánicas trazan torques de marea, densidades de supernovas, ciclos de actividad de AGN y tasas de encuentros con nubes. Para el visual imaginado, un par de galaxias entrelazándose, la trayectoria de una sola estrella pintada como un hilo brillante con el polvo centelleando en su estela y, junto a ella, la línea fina de la atmósfera de un planeta, es fiel en espíritu. La trayectoria de la estrella realmente se curva y ensancha a través de una secuencia de potenciales, y la exosfera del planeta realmente puede seguir como un cometa bajo una luz más dura. En algunos capítulos la estela es brillante, ionizada por fotones enérgicos, en otros es casi invisible, un aliento tenue contenido en un viento más calmo. La escena no es una instantánea sino un pergamino, puentes que se estiran, nudos de cúmulos recién nacidos que se encienden y se apagan, el motor central que fulgura y se ralentiza, las franjas de polvo que se retejen como ríos en una llanura de inundación. Leído de cabo a rabo, el pergamino explica por qué las fusiones de galaxias son motores de migración para los mundos, no solo para las estrellas, cartógrafos de climas a lo largo de kiloparsecs, editores de atmósferas y autores de las largas pausas y acentos súbitos en las biografías de los océanos. Y cuando por fin termina la danza y el remanente se relaja, estrellas soportadas por presión zumbando en simetría triaxial, un halo caliente presidiendo, tal vez un disco joven que vuelve a crecer en su interior, las consecuencias siguen resonando. Los metales mezclados y el momento angular redistribuido preparan el escenario para el próximo millardo de años de formación planetaria. La diáspora de corrientes y conchas sigue alimentando las afueras con estrellas que caen en silencio. El agujero negro central, alimentado y fusionado, fija una nueva línea base para la retroalimentación. Para cualquier civilización sobreviviente que haya observado la colisión desarrollarse, el cielo nocturno ha sido editado para siempre. Las constelaciones son extrañas, el río lácteo más grueso o más fino, la tenue aurora más ancha, el calendario de meteoros reescrito. Sabrían, en el sentido más literal y vivido, que las galaxias no solo colisionan, migran sus mundos y, al hacerlo, cambian lo que es posible bajo cada cielo futuro. Una fusión también reescribe los ritmos del cronometraje que los planetas obedecen en silencio. Los ciclos de insolación al estilo de Milankovitch que dependen de la precesión orbital alrededor de la estrella anfitriona no cambian, pero la lenta modulación de la marea galáctica sí. A medida que la órbita estelar se engrosa y se inclina, la gravedad del disco que comprime los reservorios de cometas respira con una nueva cadencia, el periodo de oscilación vertical se alarga, la amplitud crece y los envolventes climáticos largos se desplazan. La migración hacia adentro a zonas de estallido eleva el suelo del fondo UV y lo endurece, empujando la fotoquímica atmosférica hacia regímenes donde la fuga de hidrógeno supera el reabastecimiento y se acumulan los óxidos de nitrógeno. La migración hacia afuera enfría el fondo y alarga los tiempos de relajación radiativa en las estratosferas, sesgando la microfísica de nubes hacia brumas altas y finas que iluminan el planeta y recortan sutilmente el invernadero. Nada de esto convierte un mundo templado en un desbocado en una sola época, en cambio, la fusión añade un metrónomo galáctico que empuja los atractores climáticos a lo largo de decenas de millones de años. El magnetismo es el escudo planetario que o bien aguanta o bien se deshilacha bajo este nuevo cielo. Un dínamo alimentado por la rotación y el calor interno puede hinchar su magnetopausa para repeler un viento más denso. Pero si la migración arrastra al sistema por regiones donde el campo magnético galáctico está enredado y es fuerte, los eventos de reconexión se vuelven frecuentes y violentos. Cada episodio vierte energía en la alta atmósfera, ensanchando los óvalos aurorales y catalizando una química que consume ozono y fabrica nitratos y peróxidos.
Para las lunas alrededor de planetas gigantes, la historia se duplica, magnetosferas dentro de magnetosferas, con corrientes trenzadas a través de toros de plasma que se iluminan bajo mayor ionización. Muchas exolunas conocerían sus primeros inviernos reales no por la distancia a su estrella, sino por un aumento, forjado por la fusión, en la lluvia de partículas cargadas. El calentamiento mareal también adquiere un nuevo papel. Los pasos estelares cercanos en bulbos engrosados bombean excentricidades en gigantes de órbita amplia, las resonancias barajan las arquitecturas internas. Una luna que antes estaba en calma mareal puede ser llevada a un régimen de flexión donde los océanos internos se descongelen o los volcanes despierten. Los sistemas que derivan hacia el interior y rozan el anillo circunnuclear sienten una marea por completo distinta. El potencial galáctico cambiante y no axisimétrico añade un apretón y una liberación lentos y globales que un planeta solo registrará a través de reacomodos en el influjo de cometas y en la deposición de polvo. El resultado neto es una planetografía escrita con trazos finos, capas extra en hielos polares, depósitos esporádicos de hierro micrometeórico, un sesgo en el desgaseado volcánico a medida que el estado de oxidación del manto reacciona a ese goteo de metales entregados. Los vecindarios estelares a lo largo del camino se vuelven aulas diversas. En un puente entre galaxias, la densidad es baja y las noches son negras salvo por la cinta de la cola. La radiación es suave, pero los pasos por nudos chocados son abruptos, como tormentas tras largas calmas. En un anillo nuclear, el cielo está abarrotado de cúmulos jóvenes que nacen y se apagan en unos pocos cientos de millones de años, y el fondo es tan brillante como una aurora permanente. En un disco interno vuelto a crecer, el patrón vuelve a estar ordenado, espirales, resonancias y carriles de gas restaurados, pero la química es distinta, metales más homogéneamente mezclados, distribuciones de tamaño de polvo reajustadas por choques previos, líneas de nieve desplazadas hacia afuera para los discos protoplanetarios recién nacidos. Los planetas que se formen aquí tenderán a ser rocosos más lejos de sus estrellas, gigantes helados más ricos en elementos pesados y lunas más abundantes porque había sólidos en cantidad donde se enfriaron las subnebulosas. Observacionalmente, los planetas que sobreviven a estas migraciones delatarían sus trayectorias de maneras pequeñas y compuestas. Espectros de transmisión con alas de sodio y potasio que se engrosan solo cuando la estrella anfitriona está embebida en una franja polvorienta. Liman-alfa variable que responde a cambios de presión del viento en ciclos de 1000 años, líneas aurorales de radio que se intensifican cuando la densidad de rayos cósmicos aumenta a sotavento de superburbujas. Curvas de fase térmica con una nueva asimetría a medida que las brumas de gran altitud dispersan con mayor fuerza hacia adelante bajo un campo UV endurecido. Ninguna firma por sí sola prueba una migración impulsada por una fusión, pero juntas componen un expediente que un observatorio paciente podría construir. El clima del mundo está siendo dirigido por un cielo que no es constante. Dado lado estelar, la cinemática de los supervivientes lleva la cuenta. Una estrella G portadora de planetas que comenzó su vida en una órbita casi circular de disco delgado puede terminar en una roseta con apoastro en una concha y periastro rozando un bulbo cajón, con coordenadas acción, ángulo impropias de una galaxia tranquila. El cúmulo abierto en el que nació hace mucho que se habrá mezclado en fase, pero el remanente conserva grumos en el espacio de velocidades, fósiles de pasajes resonantes y envolturas mareales. En esos grumos viven hermanos cuyas atmósferas planetarias experimentaron historias de radiación similares. Una planetología comparada a través de tales grupos encontraría épocas coincidentes de bombardeo y químicas atmosféricas compartidas, desproporcionadas respecto a la edad o al tipo estelar por sí solos. Si ampliamos al marco cosmológico, las estadísticas se enfocan. Las fusiones mayores eran comunes cuando el universo tenía unos pocos miles de millones de años, las menores son comunes ahora. Las colisiones ricas en gas esculpieron episodios intensos y breves cuando la zona habitable galáctica era un blanco móvil, yendo hacia adentro y hacia afuera a medida que los estallidos estelares se encendían y se apagaban. Los encuentros pobres en gas reordenan principalmente estrellas, migran mundos sin cambiar dramáticamente el mar de radiación,
pero elevan la tasa de encuentros cercanos en el núcleo y recortan la arquitectura exterior de los sistemas planetarios. Los entornos de grupo añaden intrusos. La presión de arrastre del medio intragrupo despoja colas temprano, estrangula el reflujo y acelera el apagado, lo que atenúa la radiación a largo plazo pero también reduce la materia prima para futuros discos. La biografía de un planeta es, por tanto, función de la razón de masas de la fusión, la fracción de gas, la geometría orbital y el halo mayor en el que todo se desarrolla. Los finales son variados. Algunos remanentes se apagan y permanecen callados, sus halos calientes impidiendo nueva afluencia fría. Los planetas dentro disfrutan milenios largos y estables, solo interrumpidos por el lento crujir de la geología. Otros se rejuvenecen, las colas regresan, los filamentos se reencienden, un disco azul nítido gira dentro de un capullo rojo y la zona habitable galáctica se estabiliza en una franja más amplia y rica en metales. Unos pocos se convierten en estaciones de paso en una jerarquía mayor, cayendo en cúmulos donde la luz intracumular es el crepúsculo permanente y los agujeros negros más grandes mantienen el gas demasiado caliente para condensarse. En todos los casos, la fusión ha redistribuido la posibilidad, donde pueden formarse planetas rocosos, con qué frecuencia llegan los bombardeos, cuán duro brilla el cielo y cuán fuertes respiran los vientos en el borde del aire. Si colocamos nuestro propio futuro en este marco, el eventual encuentro de nuestra espiral con nuestra vecina se lee menos como condena y más como itinerario. Es improbable que el sistema solar sea arrancado del Sol por mareas galácticas, pero su órbita será intercambiada y engrosada, la arquitectura exterior será agitada, y el cielo de fondo se iluminará y oscurecerá por capítulos a medida que crucemos franjas y anillos. Según la fase y la geometría, el Sol podría pasar épocas en un disco regenerado o holgazanear en un halo inflado. Durante esos tiempos, los climas de cualquier mundo superviviente seguirán la coreografía lenta que hemos trazado, baños de partículas que aumentan suavemente, lluvias esporádicas de cometas, nubes altas alteradas, una canción auroral distinta. Los océanos no hervirán porque las galaxias se besen, lucharán o prosperarán porque la migración arrastra sus planetas por vecindarios nuevos con reglas nuevas. Para tu visual, dos galaxias en pleno acto, una sola estrella inscribiendo una estela luminosa, la atmósfera de un planeta dibujada como una línea afilada con una tenue cola brillante de sodio. Hay un detalle más que vale añadir. En el polvo alrededor de la estela, nuevas estrellas prenden a partir del gas que la fusión comprimió. En la estela del planeta, granos elevados por micrometeoritos destellan como un abanico fantasmal. Muy atrás, las conchas ondulan donde ha vibrado el potencial, y por delante parpadea el motor central. La trayectoria no es solo un registro de por donde ha pasado la estrella, también es un borrador de donde emergerán los próximos mundos, más ricos en metales, distintos en clima, destinados a orbitar bajo un cielo cuya intensidad y color fueron mezclados por las mismas mareas que trenzaron ese camino. Una fusión es una editora de futuros. La migración es su pluma. Las galaxias en interacción no solo agitan estrellas y gas, barajan archivos y abren rutas de intercambio. Cuando las colas de marea hilan a través de un grupo, actúan como autopistas para los restos, fragmentos ricos en hielo de galaxias enanas desmembradas, astillas ricas en metales de núcleos estallantes compactos, grumos de polvo chocados y convertidos en guijarros centimétricos. El flujo de visitantes interestelares aumenta, cuerpos alargados, con cicatrices de desgasificación cruzan más a menudo las órbitas planetarias, algunos capturados en lazos temporales antes de escapar de vuelta a la marea. Cada paso cercano es una lección de química alienígena, cada impacto es una pequeña adición a cortezas y atmósferas. Donde las colas rozan el medio circungaláctico, el cizallamiento y la presión de arrastre pelan gas en estelas a rayas, y en esas estelas se encienden cúmulos estelares que un día parecerán globulares antiguos, con estrellas enriquecidas en alfa y fuertemente ligadas, cuya dinámica interna es un fósil de las ollas a presión donde las fusiones los engendran. Los cúmulos y los grupos cambian de nuevo el programa.
Una galaxia preprocesada por compañeras llega a la colisión principal ya pobre en gas, el acoso y el agitado mareal han engrosado su disco y calentado sus estrellas. Cuando comienza el abrazo final, la presión de arrastre del medio intracumular barre el gas restante, esculpiendo filamentos de medusa que brillan con nudos H2 y cúmulos jóvenes. Los planetas que orbitan estrellas embebidas en estas cabezas despojadas ven dos vientos a la vez, la ráfaga local de estrellas masivas recién nacidas y el viento de frente del plasma del cúmulo. Se forman choques de proa en las magnetopausas, las exosferas se dibujan en colas largas y tenues de sodio que pintarían las noches de cualquier observador allí con un sereno resplandor cobrizo. Más adentro, las galaxias más brillantes del cúmulo beben la lluvia de gas y luz despojados, sus lóbulos de radio inflando cavernas en halos calientes de rayos X. La retroalimentación de esos gigantes fija el termostato que decide si pueden condensarse futuros discos o si todo el entorno permanece quieto y tenue por un tiempo de Hubble. En lo tocante a los agujeros negros, el balance de energía se amplía. Núcleos activos dobles parpadean mientras el gas se agita en ambos centros. Cuando se ligan, los discos circunbinarios tallan huecos y lanzan salidas periódicas. Los eventos de disrupción por marea se disparan cuando las órbitas estelares se barajan cerca del par. Durante unos pocos millones de años, el núcleo es un espectáculo mortuorio de estrellas despedazadas y cenizas térmicas. Cuando por fin los agujeros coalescen, las ondas gravitacionales anisotrópicas patean al remanente, AGN fuera del centro vagan por el kiloparsec interno, iluminando franjas de polvo y sacudiendo anillos circunnucleares. Este barajado modula el clima de fotones duros para cualquier estrella cuyas órbitas migradas enhebran los pocos cientos de parsecs internos, escribiendo un capítulo de estaciones intermitentes de alta energía en sus historias atmosféricas. La formación estelar en fusiones no es solo mayor, es distinta. Las presiones saltan por órdenes de magnitud en grumos donde se encuentran turbulencia y autogravedad. La función inicial de masas puede inclinarse levemente hacia estrellas más masivas, incrementando brevemente la población de gigantes que explotan rápido y siembran el medio con oxígeno y silicio. La presión de radiación, los vientos y las cáscaras de supernovas se superponen para crear superburbujas cosidas por campos magnéticos. Los rayos cósmicos se aceleran en sus choques y se abren paso hacia afuera a lo largo de líneas ordenadas amplificadas por cizalla. Para los planetas, el resultado neto es una dieta espectral más dura y una ionización más alta en la atmósfera superior. Para los discos protoplanetarios nacidos en este bullicio, la ionización eleva el acoplamiento magnético, aviva inestabilidades que regulan la acreción y remodela donde se sitúan las líneas de nieve. Como los choques hacen trizas los granos mientras los bolsillos densos los coagulan, la distribución de tamaño se reinicia, cambian las opacidades, se desplazan las temperaturas del plano medio, migran las zonas de formación de planetesimales. Un remanente que vuelve a hacer crecer un disco acuñará así su próxima generación de planetas a lo largo de contornos que no existían antes de la colisión. La cinemática conserva la memoria mucho después de que se apaguen los fuegos artificiales. Conchas envueltas en fase registran el momento de fusiones menores, corrientes finas y cinemáticamente frías curvan alrededor del remanente como caligrafía pálida. Bulbos cajón barra diagonal cacahuete marcan las barras que una vez canalizaron gas. El etiquetado químico une este mapa a la química. Las estrellas en una misma envoltura mareal comparten huellas de abundancia, hierro, elementos alfa, trazadores del proceso S, que gritan su pasado común. Una civilización lo bastante paciente como para construir un censo al estilo Gaia podría leer la historia migratoria de su galaxia como dendrocronología, y luego cruzar los climas de sus mundos con las épocas en que su Sol cruzó franjas densas, conchas o anillos. Aprendería que la habitabilidad depende de la trayectoria porque el potencial de la galaxia es un paisaje en movimiento, y que el donde de un planeta no puede separarse del cuando su estrella lo arrastró por un cielo más brillante o más oscuro. No todas las colisiones terminan en un esferoide rojo y en reposo. Halos de baja masa ricos en gas pueden evitar el apagado total, las colas vuelven a llover, las barras se regeneran y un disco azul gira dentro de un sobrecálido.
El momento angular no se destruye, se redistribuye, a veces se reconstruye con afluencias frescas a lo largo de filamentos cósmicos que la fusión reorienta. En esos casos, la zona habitable galáctica se asienta en un anillo más amplio y más rico en metales que antes, con menos episodios violentos y un fondo más suave después de que el estallido estelar envejece. En otros lugares, en los pozos profundos de los cúmulos, los flujos de enfriamiento intentan condensarse y son estrangulados por la retroalimentación en modo radio, manteniendo a las galaxias grandes tenues y sus cielos austeros. Allí, los planetas migran sobre todo por cambios de hacinamiento y de tasa de encuentros, su clima de radiación es estable, su entorno dinámico, inquieto. Los encuentros menores, los que nunca salen en las postales, se acumulan. Cada fusión una 10 o una 20 es un pequeño torque que desplaza los centros guía unos pocos kiloparsecs, engrosa órbitas, engendra una deformación o inclina el disco. 1000 de esas ediciones a lo largo de unos gigaaños imitan los efectos generales de un evento mayor, metalicidad redistribuida, estadísticas de encuentro con nubes alteradas, una cadencia de bombardeo distinta. Muchas estrellas que nunca ven el núcleo de una gran fusión igualmente se marchan con direcciones reescritas, y sus planetas con nuevas líneas base climáticas y calendarios de impactos revisados. En enanas, las apuestas cambian de nuevo. La baja metalicidad recorta polvo y refrigerantes, favoreciendo una formación estelar intermitente. Los estallidos largos de rayos gamma son más raros en gigantes ricas en metales y más comunes en tales enanas. Cuando las enanas participan en una fusión mayor, sus breves y duras erupciones puntúan el cielo regional con conos de peligro colimados que unos pocos mundos desafortunados afrontarán. Desde el ángulo de un observador de exoplanetas, las huellas son acumulativas y multibanda. Monitoreos en FUV y rayos X captarían cambios escalonados ligados a pasajes por franjas de formación estelar. Observaciones de radio podrían cronometrar el brillo de máseres aurorales a medida que fluctúa la densidad de rayos cósmicos. La espectroscopía de transmisión cerca de los dobletes de sodio y potasio revelaría la respiración de la exosfera bajo vientos más fuertes. Mapas submilimétricos de CO y C2 situarían a la estrella anfitriona con respecto a corrientes de entrada y crestas chocadas. La astrometría de precisión mostraría la deriva acción-ángulo de la anfitriona conforme evoluciona el potencial. Incluso las ondas gravitacionales se suman al expediente. Un fondo en la banda de lisa de pares de agujeros negros supermasivos bosqueja la tasa reciente de fusiones, una especie de barómetro de cuán a menudo el clima galáctico salta a temporadas de starburst o a GNI, por tanto, cuán a menudo se ponen bajo presión las atmósferas planetarias en ese universo. También hay intercambio entre sistemas. Cuando binarios anchos son ionizados por pasadas en el bulbo engrosado, algunos planetas liberados pueden intercambiarse. Las secciones eficaces de captura son diminutas, pero en balances de 1000 millones de años no son cero. Mundos errantes atraviesan colas y puentes y, con suerte, rozan la esfera de geo de una estrella a la velocidad justa para quedar atrapados. Tales capturas serían trofeos raros, un gigante metánico con isótopos que susurran de una cuna distinta, una supertierra cuya química rocosa no casa con la de la estrella que ahora orbita. Las fusiones convierten la galaxia en un mercado lento donde unos pocos bienes cambian de manos, y en esos intercambios la diversidad de mundos se multiplica. Todo esto se escribe de vuelta en la biología donde quiera que exista. Un fondo UV que se endurece lentamente presiona a los pigmentos fotosintéticos a desplazar ventanas, una ionización más alta enriquece nitratos entregados por lluvia y rayos, inclinando ciclos de nutrientes. Una cola de bombardeo más pesada favorece refugios subterráneos o submarinos y fomenta experimentos evolutivos en reparación por radiación. Nada de esto garantiza extinción o renacimiento, responder a los dados. A lo largo de 10, 100, 500 millones de años, la acumulación de pequeños empujones define si los océanos conservan sus nubes, si los continentes respiran CO en ritmos familiares, si la aurora es una cinta polar o un velo planetario. Y aún así la imagen es más amplia.
Las estrellas dispersadas al espacio intergaláctico por el pinball de 3 cuerpos alrededor de la binaria central de agujeros negros llevan consigo cúmulos globulares, enanas ultracompactas y núcleos despojados, relictos densos que pueden albergar agujeros negros de masa intermedia y cúmulos nucleares. Sus campos mareales cizallan cometas de largo periodo y esculpen polvo intracumular. Sus destellos ocasionales añaden puntuación silenciosa a un cielo por lo demás iluminado solo por el brillo difuso del cúmulo. Algunos de sus planetas permanecen ligados a la deriva en una noche entre campos tenue, algunos se vuelven errantes, congelándose lentamente desde arriba hacia abajo, mantenidos apenas tibios por decaimiento radiogénico y flexión mareal si tienen lunas. Incluso en el exilio, la migración de la fusión escribe una ecología posible, lagos geotérmicos bajo el hielo, química alimentada por gradientes que ignoran al sol ausente. Cuando el remanente por fin encuentra su nuevo equilibrio, la relajación violenta ha terminado, pero la memoria persiste en órbitas y elementos. El cielo del día a día vuelve a ser confiable, las largas tormentas del tiempo estelar y del clima AGN retroceden. El fondo se estabiliza. Pero el mapa ha cambiado, la metalicidad es más plana, el momento angular ha sido redistribuido, la entropía del halo caliente se ha elevado y el libro mayor de corrientes y conchas sigue saldando cuentas mientras caen de vuelta. Para los mundos que resistieron, la historia se lee como una peregrinación, la misma estrella, la misma gravedad en casa, pero un camino por el espacio que alteró el color y la presión del cielo, el ritmo de los impactos, la química del aire y del mar y las probabilidades de las jugadas de la vida. Si trazas el hilo luminoso de nuestra estrella imaginada por el lienzo de la fusión y mantienes siempre a su lado la silueta de su planeta, puedes ver climas, químicas y oportunidades evolucionar al compás de esa línea. La migración no es un epílogo de la colisión, es su experiencia, medida no en órbitas perdidas y ganadas, sino en las biografías de los mundos. Los cúmulos abiertos viven y mueren más rápido dentro de una fusión, y eso acelera el aula donde se forman los sistemas planetarios. Los cúmulos recién formados en crestas chocadas nacen compactos y masivos, en unos pocos cientos de millones de años, el calentamiento mareal y los pasajes por franjas densas van deshojando miembros. Mientras el cúmulo sigue ligado, los acercamientos estrechos son lo bastante comunes como para recortar los planetas más anchos y bombear excentricidades en los supervivientes. Cuando el cúmulo se disuelve, sus estrellas cargan velocidades correlacionadas, grafiti cinemático que persiste mucho después de que el último gas haya salido volando. Los planetas nacidos alrededor de estas estrellas heredan esa prehistoria dinámica, una distribución de excentricidades ligeramente más caliente, una fracción más alta de giros desalineados por deformaciones de disco impulsadas por el entorno temprano y una población de lunas y anillos esculpida por historias mareales más fuertes. Los frentes de choque donde colisionan corrientes son más que disparadores de formación estelar, son fundiciones de sólidos. Las colisiones grano hacen trizas y sinterizan polvo. Los guijarros centimétricos se concentran en baches de presión y mejoras locales de radionúclidos de vida corta procedentes de estrellas masivas cercanas ajustan los presupuestos térmicos tempranos en los planetesimales. En un disco tranquilo, las líneas de nieve se sientan donde la luz estelar fija la temperatura. En una fusión, el resplandor de infrarrojo lejano de fondo y los destellos UV intermitentes desplazan esas líneas hacia afuera y hacia atrás, sazonando la química protoplanetaria con una variabilidad ausente en espirales tranquilas. El resultado es una franja radial más ancha donde pueden formarse núcleos rocosos, un enriquecimiento mayor de las envolturas de planetas gigantes y una probabilidad más alta de lunas porque los sólidos abundan donde se enfrían los discos circunplanetarios. La materia oscura pone el escenario y lleva la cuenta. Los halos de las dos galaxias se interpenetran primero, intercambiando energía orbital mediante fricción dinámica. Los subhalos agitan calentamiento mareal en las afueras, elevando la probabilidad de que corrientes frías fragmenten en nudos formadores de estrellas. A medida que los bariones aplican torques y irradian, el halo responde adiabáticamente en algunas regiones e impulsivamente en otras, cambiando las frecuencias que sienten las estrellas al orbitar.
En lenguaje acción-ángulo, las resonancias barren el espacio de fases como peines, las estrellas que caen en esos dientes migran más, y es a lo largo de sus caminos donde los planetas ven los mayores cambios ambientales. Los subalos que sobreviven al cruce pueden luego disparar ondas en el disco regenerado, refrescando la estructura espiral y manteniendo los encuentros con nubes por encima del fondo durante gigaaños. Los agujeros negros centrales corren una historia paralela a cámara lenta. Ciclos de actividad dual de AGN cosen temporadas de fotones duros en el kiloparsec interno. Los discos circumbinarios lanzan vientos periódicos que peinan las franjas de polvo. Los eventos de disrupción por marea se disparan brevemente y luego se desvanecen. La coalescencia final produce un retroceso que puede desplazar el agujero decenas a miles de parsecs, descentrando el núcleo por un rato. Para planetas en órbitas migradas que atraviesan los pocos cientos de parsecs internos, esto no es una amenaza existencial inmediata, es un cambio en el clima a largo plazo, baños de rayos X que parpadean, frentes de ionización que avanzan y retroceden y un patrón reorganizado de chimeneas calientes que ventilan supervientos. La habitabilidad bajo estos cielos se convierte en un apilamiento de distribuciones de probabilidad más que en un único anillo si barra diagonal no. El fondo UV fija el ritmo de la fuga de hidrógeno y del blindaje fotoquímico, la densidad de rayos cósmicos fija la tasa de producción de nitratos y de mutagénesis. Las estadísticas de encuentro con nubes fijan la cadencia de picos de bombardeo, el hacinamiento estelar fija la sección eficaz para pasadas disruptivas. Mueve una y se desplaza la media, muévelas todas a la vez, como hace una fusión, y crece la varianza. Se favorecen biosferas robustas al ruido, atmósferas gruesas, dínamos magnéticos, océanos profundos, flexibilidad metabólica. Los pigmentos fotosintéticos pueden derivar hacia ventanas más rojas o más azules a medida que la dieta espectral se endurece o se suaviza. Los ciclos del nitrógeno se aceleran bajo mayor ionización. La vida cercana a la superficie se retira hacia los polos o hacia abajo durante capítulos de Starburst y rebota en las treguas. El registro geológico en tales mundos leería la fusión en letra pequeña. Isótopos de espallación en hielo o carbonatos, berilio 10, cloro 36, aumentarían y disminuirían con el flujo de rayos cósmicos. Capas de metales del grupo del platino procedentes de impactadores se apilarían en racimos en lugar de en una lluvia de Poisson. Los patrones de desgaseado volcánico mostrarían sesgos sutiles y los estados de oxidación cambian con el polvo entregado y los micrometeoritos metálicos. Incluso el paleomagnetismo podría llevar la huella de tormentas magnéticas más frecuentes, excursiones rápidas registradas junto a capas ricas en nitratos que señalan lluvia de partículas independiente del Sol. Los mundos errantes y los vagabundos capturados amplían el catálogo. Estrellas hiperveloces expulsadas por danzas de tres cuerpos alrededor de la binaria de agujeros negros en hundimiento a veces conservan un planeta, la mayoría no. Los planetas liberados vagan por puentes de marea y halos, enfriándose hasta que sus océanos, si existen, se mueven bajo el hielo, sostenidos por calor radiogénico y mareal. La captura es rara pero no nula, una supertierra con química desajustada respecto a las proporciones de abundancia de su nueva estrella anfitriona sería un trofeo inequívoco de intercambio. En galaxias enanas de marea, nacidas ricas en metales a partir de gas reciclado pero pobres en materia oscura, la formación planetaria procede en curvas de rotación compactas y en ascenso lento y en pozos de potencial poco profundos. Arquitecturas planetarias amplias y frágiles serían inusualmente vulnerables incluso a pasadas modestas, aunque sus rocas empezarían químicamente maduras. Las tecnofirmas, si existen, se adaptarían al metrónomo de la fusión. Civilizaciones bajo un baño creciente de partículas podrían enterrar redes eléctricas, inflar escudos magnéticos y trasladar la agricultura bajo vidrios polarizados que filtren el UV endurecido. La fuga de radio parpadearía con tormentas aurorales. Los espectros de luces urbanas podrían mostrar aerosoles diseñados para restaurar la protección perdida. Durante capítulos de AGN, el resplandor nocturno se intensificaría y las estrategias de comunicación girarían hacia frecuencias que dispersan menos en gas ionizado.
Un estudio profundo de tales señales revelaría no aleatoriedad, sino correlación con las propias estaciones de la galaxia, cielos más brillantes y duros, épocas más tenues y suaves, largos interludios de calma cuando el remanente finalmente se relaja. Nuestra parábola local es la Vía Láctea, Andrómeda. Según las estimaciones actuales, el primer paso cercano ocurrirá en unos pocos miles de millones de años, con la coalescencia completa extendiéndose a lo largo de aproximadamente otros 1.000 millones. Es poco probable que el Sol sea despojado, pero su centro guía vagará, la arquitectura exterior se agitará, los cometas de la nube de Oort verán modular su tasa de inyección. El cielo de fondo a veces se llenará de nudos formadores de estrellas y otras veces se atenuará en un resplandor de halo suave. El impulsor climático más decisivo para la Tierra entonces será la evolución estelar, no la fusión, pero si los descendientes de la humanidad viven en otra parte del sistema solar o más allá, sus climas cabalgarán las mareas de la fusión exactamente en las formas trazadas aquí. Baños de partículas algo más intensos, calendarios de cometas algo menos de Poisson, auroras algo más amplias, noches estrelladas reescritas. Observacionalmente, el expediente que un observatorio paciente podría armar sobre un solo mundo migrante es rico. La astrometría fija la deriva de la estrella anfitriona a través de un potencial en evolución. Los mapas milimétricos la colocan en relación con afluencias brillantes en CO y choques de C2. Curvas de luz en rayos X y FUV registran temporadas de starburst y AGN. La radio capta máseres ciclotrón de casquetes aurorales, espectros de transmisión cerca de NAD, KI, H. EI 10830 A y LY observan cómo respira la exosfera. Curvas de fase en el IR medio miden episodios de bruma cuando la fotoquímica báscula. Apila todo esto contra un modelo de la cronología de la fusión y se infiere no solo el clima del planeta sino los capítulos de la galaxia que lo escribieron. Incluso después de que los fuegos artificiales se apaguen, el remanente sigue editando posibilidades. Si el apagado persiste, la entropía del halo caliente y el momento angular reequilibrado estabilizan el gas contra el colapso, apagado morfológico, y la galaxia se enrojece en un largo atardecer. Los planetas dentro disfrutan de menos estaciones violentas, las colas de bombardeo se adelgazan, las atmósferas encuentran equilibrios lentos. Si, en cambio, el reflujo y los filamentos alimentan un nuevo disco, el anillo de relativa seguridad se ensancha y se desplaza hacia afuera en un medio más rico en metales. La siguiente ola de planetas se forma con núcleos más pesados, lunas más abundantes, anillos más densos y quizás una mayor proporción de supertierras templadas a radios que antes eran demasiado pobres en polvo. La fusión no elige ganadores, cambia las probabilidades. Para la escena que pintas, dos galaxias entrelazadas, una espline luminosa de la estrella marcando su dirección cambiante, la atmósfera de un planeta trazada como una línea finísima con una tenue estela de sodio. Puedes añadir capas fieles a la física. Deja que el rastro pase por una cresta nudosa con cuentas H2 donde brillan cúmulos recién nacidos. Muestra el anillo circunnuclear como un toro brillante y grumoso donde el cielo es un amanecer permanente. Desvanece en un halo tranquilo donde el rastro se adelgaza y el fondo es un resplandor tenue de luz estelar integrada. Salpica el camino con abanicos finos e intermitentes de polvo, velos micrometeóricos tras cruces de nubes, y, solo una vez, dibuja un chorro breve y delgadísimo desde el núcleo a lo lejos, recordatorio de que los agujeros negros también marcan el tiempo. Al final, una fusión no es meramente la aritmética de dos poblaciones estelares y un libro de contabilidad de momento angular. Es un sistema meteorológico escrito a lo largo de una galaxia, una cinta transportadora lenta que migra soles y arrastra sus mundos por nuevos mares de radiación, nuevos calendarios de bombardeo y nuevos almacenes químicos. Los planetas sobreviven, se adaptan y a veces prosperan, no a pesar de la colisión, sino a través de ella, porque las mismas fuerzas que amenazan también enriquecen, siembran y mezclan. Sigue el hilo de una sola estrella lo bastante lejos y verás climas y oportunidades evolucionar con él, amplía la vista y verás que incontables hilos juntos tejen el futuro del remanente. Las galaxias colisionan,
Los mundos migran, el cielo nocturno, para siempre después, se lee de manera diferente. En las etapas finales de una gran fusión, la física se simplifica y se agudiza a la vez. El potencial global se suaviza en una hinchazón triaxial, la relajación violenta concluye su barajado y las estrellas del remanente se asientan en órbitas fijadas más por la presión que por la rotación. Sin embargo, los bariones mantienen una doble vida. Un halo caliente de rayos X retiene calor y entropía de retroalimentaciones pasadas, mientras que bolsillos enfriados, ya sea reflujo de colas o afluencia filamentaria fresca, se agrupan en una nueva hoja giratoria dentro del esferoide. Donde esa hoja interna se forma, la estructura espiral reaparece, las barras reafirman torque y un disco de segunda oportunidad escribe carriles ordenados en un cuerpo que por lo demás parece una elíptica. Para sistemas planetarios migrados, esto significa un último giro ambiental, un retorno del abultado y abarrotado bulbo a un tráfico pautado donde los encuentros con nubes y los campos de radiación varían de manera más predecible con el radio y la fase espiral. La química de esa hoja renacida lleva la memoria de la fusión. Los metales son más planos con el radio, carbono y oxígeno más uniformemente compartidos, las proporciones polvo/diagonal gas más altas más lejos que antes. Las líneas de nieve en discos recién nacidos se sitúan a mayores distancias porque las opacidades y las temperaturas del plano medio cambiaron en la fragmentación y la coagulación forzadas por la fusión. Los núcleos rocosos germinan a lo largo de un anillo más amplio, los planetas gigantes acrecen con envolturas precondimentadas por metales reciclados. Los discos circunplanetarios se enfrían lo bastante eficientemente como para acuñar lunas grandes. Si compararas estos planetas con sus primos más viejos de la era previa a la fusión, encontrarías núcleos más densos, sistemas lunares más gruesos y arquitecturas de anillos sesgadas por un inventario más rico en sólidos. La migración, así, edita no solo climas de mundos existentes, sino el plano de mundos aún por nacer. Incluso después de que el remanente se calme, fósiles cinemáticos siguen hablando. Corrientes finas y frías enhebran las afueras, a lo largo de las cuales estrellas, y los planetas que arrastran, pasan gigaaños en corredores tenues, en gran medida libres de nubes y choques. Conchas marcan antiguos descensos radiales, sus apuastros son perchas tranquilas con tiempos dinámicos largos y bajas tasas de encuentros. Bulbos cajón/diagonal cacahuete delatan barras que canalizaron gas, las estrellas dentro muestran mayor frecuencia de bombeo de excentricidad y, para los planetas más anchos, una tasa mayor de pérdidas. Vincula química a movimiento, etiquetado químico, y el mapa se convierte en un libro de cuentas, corrientes enriquecidas en alfa de episodios tempranos e intermitentes, envolturas ricas en hierro de reflujos posteriores y más calmados. Una civilización paciente podría cotejar historias climáticas en múltiples mundos contra ese libro y recuperar la secuencia de pasajes, franjas brillantes, halos tranquilos, anillos calientes, que esculpieron sus cielos. La dieta de radiación que los planetas ingieren después de una fusión suele tener una cola larga. Las supernovas se desvanecen en decenas de millones de años, pero los rayos cósmicos atrapados en superburbujas se filtran lentamente a lo largo de campos magnéticos ordenados que las fusiones amplifican. Esos campos atraviesan el disco regenerado y el halo, guiando partículas en filamentos que se superponen a los brazos ópticos como arterias invisibles. En ventanas de 1 millón de años la dosis es modesta, en ventanas de 100 millones de años se convierte en un término estructural en la química atmosférica. Techos de metano, falsos positivos de oxígeno, lluvia de nitratos y episodios de bruma seguirán la respiración lenta de estos filamentos, no solo la tasa instantánea de formación estelar en la dirección de la estrella anfitriona. Para los observadores, eso significa que la interpretación de biofirmas debe incluir el clima reciente de la galaxia, no solo la estrella local del planeta. La dinámica guarda algunas sorpresas en reserva cerca del centro. En algunos remanentes, el agujero negro coalescido retrocede y oscila a través del bulbo interno, desplazando la lámpara ionizante que fijaba el fondo duro.
Episodios AGN periódicos fuera del núcleo iluminan franjas de polvo distintas, alterando donde ventilan chimeneas y donde peinan vientos. Para estrellas cuyas órbitas migradas rozan unos cientos de parsecs del núcleo, estas son estaciones largas e intermitentes, suaves alzas en flujos de rayos X y UV, mayor captación iónica en exosferas, óvalos aurorales más amplios. Nada de esto arranca en un capítulo una atmósfera terrestre, pero bajo el metrónomo lento de la relajación del remanente traza líneas extra en la estratigrafía planetaria, capas finas ricas en isótopos cosmogénicos, cambios abruptos en cargas de aerosoles de gran altitud, pasos sutiles en el balance redox de los océanos. Las fusiones menores no se detienen nunca, ni siquiera después del gran titular. Cada llegada a una 20 inclina el disco un grado, lo engrosa un punto, siembra una deformación o refresca la estructura espiral. Estadísticamente, son los empujones que mantienen las tasas de encuentro con nubes y las fracciones de inyección de cometas por encima de la línea base de quietud. Un sistema que tuvo suerte durante la colisión principal puede vivir su invierno más duro durante un humilde sobrevuelo tardío que perturbe su nube de Oort mientras la galaxia mayor parece plácida. A la inversa, un mundo castigado durante el Starburst podría disfrutar de decenas de millones de años de cielos serenos una vez que la barra del remanente se debilite y el halo caliente estrangule la afluencia fresca. La habitabilidad bajo estas condiciones se convierte en una distribución de colas gruesas, décadas severas pero raras en un clima generalmente benigno, o calmas largas y raras en un cielo por lo demás animado. Los entornos de grupos y cúmulos amplían la lección. Si el remanente cae en un cúmulo, el plasma intracumular recorta cualquier corriente de gas frágil y apaga el reflujo, haciendo más duradero el apagado. La luz intracumular se vuelve el crepúsculo permanente, la presión de arrastre añade un segundo viento lento a cada magnetosfera. Fases de medusa pueden repetirse en miniatura cuando los satélites del remanente son despojados. Estallidos localizados en esos tentáculos añaden luz dura en parches irregulares. Los sistemas planetarios que se desplazan por esta red ven un cambio demográfico, menos discos protoplanetarios nuevos, pero los que se forman son ricos en metales, menos nubes gigantes, pero el hacinamiento en galaxias centrales mantiene elevada la sección eficaz para sobrevuelo. Es una receta distinta para el mismo guiso, radiación más estable, dinámica más agitada. A la escala de una sola estrella migrante, el largo cuaderno de bitácora sigue siendo legible. La órbita se calienta y enfría contra el fondo mientras trueca momento angular con barras y óvalos, las oscilaciones verticales la elevan sobre franjas polvorientas, afinan la extinción y la exponen a un campo ionizante más suave pero más ubicuo. Los pasos por pericentro a través de velocidades patrón dan patadas discretas a acciones y ángulos de fase. La nube de Oort respira con cada cruce del plano, los calendarios de cometas se agrupan alrededor de esos compases. Los isótopos de espallación suben al unísono con filamentos de rayos cósmicos fijados a antiguas paredes de superburbujas. Ninguna de estas entradas es dramática por sí sola. Juntas equivalen a un clima escrito por una galaxia que aprendió un ritmo nuevo cuando se fusionó. Si la tecnología surge bajo tal cielo, su imaginación defensiva rimará entre mundos. Las redes eléctricas se endurecen contra corrientes inducidas geomagnéticamente, las granjas migran bajo marquesinas polarizadas para amortiguar picos de UV, las constelaciones de navegación llevan contadores de radiación para avisar de un tiempo de partículas dictado no por la estrella anfitriona, sino por el latido de la galaxia. Incluso el arte cambiaría, auroras como fiestas estacionales, colas exosféricas de sodio como caligrafía en el horizonte, constelaciones antiguas pintadas junto a las nuevas para recordar el cielo prefusión. Son fósiles culturales ligados a los astrofísicos, pruebas de que la migración se vive, no solo se infiere. Cuando el remanente es realmente viejo, el drama queda codificado en la estructura y la química más que en la luz. La entropía del halo caliente es alta, el enfriamiento es raro, la formación estelar avanza en un susurro o no avanza. Las corrientes han caído en su mayoría, las conchas se han suavizado.
El disco interno, si volvió a crecer, está maduro, su contraste espiral es bajo pero persistente, su barra lenta. Los planetas que han durado tanto habitan el capítulo más predecible que jamás conocerán: baños de partículas estables, colas de impactos adelgazadas, fotoquímica cerca del equilibrio. Sin embargo, sus rocas, hielos y atmósferas aún conservan firmas estratificadas de pericentros y pasajes, estaciones de AGN y chimeneas de starburst, cruces de nubes y halos tranquilos, un índice de la migración escrito página a página a lo largo de cientos de millones de años. Vuelve a la imagen de dos galaxias entrelazadas, la trayectoria luminosa de una estrella cruzando el lienzo, la atmósfera capilar de un planeta dibujando una tenue estela brillante de sodio. Deja que esa senda atraviese, en secuencia, una cresta conmocionada con cuentas H2, una franja oscura donde el polvo se traga la luz estelar pero los rayos cósmicos susurran, un anillo circunnuclear bajo un amanecer permanente, un halo fino donde el resplandor urbano de luz estelar integrada reemplaza a las constelaciones, y, por último, un disco interno joven reconstruido a partir de los restos. En cada capítulo, anota las pequeñas ediciones acumulativas, 1% más de ultravioleta aquí, unos cuantos años extra de cometas allá, una bruma más espesa, una aurora más ancha, un invierno más frío y claro. Ese libro mayor es toda la tesis. Las galaxias colisionan, las órbitas se intercambian, los mundos migran a nuevos regímenes ambientales. La habitabilidad no es un círculo trazado una sola vez alrededor de una estrella, es una historia trenzada con la de la propia galaxia, y las fusiones son los episodios que pasan de página. Las órbitas de zambullida hacia adentro son capturadas por una barra transitoria y torguadas resonantemente hacia el kiloparsec interno. Los encuentros con nubes se vuelven frecuentes, sube la tasa de supernovas en el vecindario y el fondo estelar se endurece con una población joven y rica en UV. La densidad de energía de rayos cósmicos sigue al starburst y luego retrasa, a medida que las partículas se fugan de las superburbujas a lo largo de campos magnéticos amplificados. Las atmósferas de planetas templados responden primero en la exosfera, la fuga de hidrógeno se acelera, la absorción en helio 10.830 se profundiza, las líneas de sodio y potasio echan alas tenues, y después más abajo, cuando la fotoquímica se reequilibra, el ozono se adelgaza y brumas altas con dispersión frontal iluminan los limbos de mañana y tarde. Las estadísticas de impactos llegan por episodios, unos pocos millones de años de lluvias de cometas tras cada cruce de franja densa, luego treguas. Los gigantes anchos son podados por sobrevuelos en el bulbo engrosado, los mundos rocosos interiores sobreviven pero acumulan un mosaico de capas isotópicas, berilio, 10, cloro, 36, que marcan el tiempo de partículas como anillos de un árbol. Si el núcleo se enciende como AGN, los rayos X penetran hasta decenas de milibares, calientan la atmósfera media y agrandan las casquetes polares donde la química auroral escribe nitratos en la nieve. Las órbitas impulsadas hacia afuera truecan el momento angular en sentido contrario, surfeando una cola de marea hasta apostrosa decenas de kiloparsecs del disco original. Allí el cielo es más tenue, el campo de nubes escaso y el hacinamiento estelar bajo. El precio es la exposición a un baño ionizante más suave pero más omnipresente del halo caliente. Las colas de bombardeo se afinan, las resonancias impulsadas por nubes en la nube de Oort se relajan y los climas se asientan en líneas de base largas y estables, salpicadas por impactos grandes y raros. La fotoquímica se enfría hacia regímenes más amistosos con el metano, las nubes altas se vuelven velos ópticamente finos que elevan el albedo lo justo para importar. El principal peligro es la hambruna, menos metales y polvo frescos para fertilizar futuros discos, reciclaje de volátiles más lento, una economía de goteo de micrometeoritos en lugar de la lluvia rica de las franjas internas. Para las civilizaciones, son buenos siglos y buenos milenios, el tiempo de partículas es predecible, las auroras son estrechas y la astronomía goza de un cielo más oscuro y limpio. Las órbitas de bucle y retorno cabalgan un puente de marea, se demoran en el corredor intergaláctico y luego caen de vuelta a través de un anillo conmocionado mientras el remanente se recompone.
Este itinerario apila contrastes. En el capítulo del puente, la radiación es suave, pero los breves pasos por nudos con cuentas H2 entregan picos bruscos de UV. En el capítulo del anillo, el fondo se ilumina hasta un amanecer permanente, con cúmulos compactos que nacen y se desvanecen en escalas de historia humana. Las atmósferas aprenden a respirar, las exosferas se expanden y contraen con la presión del viento, las profundidades de 10.830 A y LY oscilan en escalas de milenios. La emisión auroral de radios se intensifica cuando la estrella cruza viejas paredes de superburbujas ricas en campos ordenados. Los calendarios de bombardeo adquieren bimodalidad, siglos tranquilos puntuados por tormentas cortas y densas. Bajo el capó, la maquinaria es la misma a lo largo de las trayectorias. La estructura no axisimétrica, barras, óvalos, modos espirales, mueve momento angular mediante desfasajes gravitacionales, canalizando gas hacia el interior, barras dentro de barras, y lanzando el disco externo a colas. La relajación violenta durante los pasajes más profundos revuelve energías estelares sin colisiones, mientras que el desdibujado y el batido, calentamiento radial frente a verdaderos desplazamientos del centro guía, reconfiguran órbitas en tiempos más largos. El calentamiento vertical engrosa el disco, las resonancias en espacio de acciones, ángulos barren el espacio de fases como peines móviles. Los dos agujeros negros supermasivos se hunden por fricción dinámica, se ligan y se endurecen, su apetito de cono de pérdida dispara la tasa de disrupciones por marea, su coalescencia lanza un retroceso que puede descentrar la lámpara de fotones duros por unos pocos tiempos dinámicos. La retroalimentación acopla las escalas, superburbujas impulsadas por supernovas y chorros de AGN elevan la entropía del halo, estrangulan la afluencia fresca y, si se sostienen, fijan al remanente en un apagado morfológico donde el gas sobrevive pero resiste el colapso, tombeco arriba, formación estelar abajo. También se remezcla la despensa interestelar. Los choques aplanan gradientes de metalicidad al arrojar gas interno enriquecido hacia afuera y arrastrar gas prístino externo hacia adentro. La fractura y coagulación de granos reinician el espectro de tamaños de polvo. Los frentes de ionización de starbursts y AGN alteran el balance CO/C que fija el enfriamiento. Cuando un disco nuevo crece dentro del esferoide, las líneas de nieve se sitúan más lejos, cambian los perfiles de opacidad y se ensanchan las zonas de nacimiento de planetesimales. Esperan núcleos rocosos más densos a radios mayores, envolturas de gigantes más cargadas y discos circunplanetarios que se enfrían lo bastante como para construir sistemas lunares populosos. Las galaxias enanas de marea que se forman en las colas empiezan ricas en metales pese a pozos poco profundos, de modo que sus planetas serán químicamente maduros pero dinámicamente frágiles. Órbitas anchas fáciles de perturbar, arquitecturas que ceden ante incluso modestos sobrevuelos. Observacionalmente, un estudio paciente podría diagnosticar un mundo migrado por una fusión a partir de su expediente compuesto y no de una sola pistola humeante. La astrometría de precisión fija la deriva de acción de la estrella anfitriona a través de un potencial cambiante. Los mapas milimétricos sitúan la estrella en relación con afluencias brillantes en CO y choques iluminados en C2. Las curvas de luz en FUV y rayos X blandos señalan capítulos de starburst, llamaradas duras ocasionales delatan temporadas de AGN. Los espectros de transmisión alrededor de NADE, KI, H, E10.830 A y LY trazan una exosfera que se expande bajo vientos más intensos. La radio capta máseres ciclotrón de casquetes aurorales cuya potencia sigue la densidad de rayos cósmicos más que las fulguraciones estelares. Las curvas de fase en el infrarrojo medio registran episodios de bruma cuando la fotoquímica báscula. Superpone estas series temporales a un modelo dinámico de la fusión, y el clima del planeta se convierte en un problema inverso resuelto. Traslada la misma lógica a nuestro itinerario a largo plazo. El encuentro Vía Láctea, Andrómeda no arrancará la Tierra del Sol, pero engrosará e inclinará la órbita solar, iluminará y oscurecerá el cielo integrado en capítulos y modulará la tasa de inyección de la nube de Oort. El clima terrestre entonces estará dominado por la evolución solar,
Sin embargo, para hábitats en otras partes del sistema, lunas de planetas exteriores, mares subterráneos, el metrónomo de la fusión importará lluvia de partículas cargadas aumentando modestamente, auroras ensanchándose, jardinería por micrometeoritos acelerándose o frenándose con los cruces de nubes. En una fase de disco regenerado, podría emerger un anillo habitable galáctico más amplio y rico en metales, facilitando la formación de mundos rocosos alrededor de enanas K radios mayores que hoy. Si existe tecnología para observar, podrá prever el clima galáctico como ahora pronosticamos tormentas solares. Constelaciones de magnetómetros informan de corrientes impulsadas por reconexión con el campo ambiente, monitores ultravioleta de todo el cielo señalan ventanas de starburst, la tomografía de CO/diagonal, C2, mapea carriles de afluencia años o décadas antes de que un sistema los cruce, alertas de ondas gravitacionales en la banda de Lisa marcan la danza final de agujeros negros nucleares, preludio de posibles temporadas de AGN fuera del núcleo. La ingeniería sigue el mismo camino, redes eléctricas endurecidas contra corrientes inducidas geomagnéticamente, agricultura protegida con vidrio polarizado para atenuar el UV endurecido, trayectorias espaciales que esquivan corrientes reforzadas de micrometeoroides predichas por futuros cruces de nubes. La afirmación profunda escondida en todo este detalle es que la habitabilidad no es simplemente un anillo radial alrededor de una estrella, sino una trayectoria dependiente del tiempo a través de una galaxia. Las fusiones toman esa trayectoria y la redibujan, barajan donde el campo de radiación se fortalece o suaviza, donde las nubes se amontonan o se dispersan, donde la química es rica o pobre en metales, donde el andamiaje magnético canaliza partículas o les permite difundirse. Los mundos rara vez fracasan de un solo golpe, son empujados, estación tras estación larga, hasta que atmósferas, océanos y cortezas se asientan en nuevos equilibrios, o no. El mismo encuentro que explota un núcleo y despoja algunas atmósferas también aplana gradientes de metalicidad, siembra nuevos discos y acuña futuros planetas rocosos con generosos presupuestos de sólidos. Amenaza y oportunidad son el mismo proceso visto en diferentes escalas temporales. Regresa a tu marco, dos galaxias en plena colisión, una estrella única tallando una espline luminosa, el aire de un planeta dibujado como una línea finísima con una tenue estela de sodio, y añade una última capa fiel a la física y generosa con la imaginación. Deja que la espline se ensanche donde la estrella cruza una franja densa, que granule con destellos tras cada ráfaga de micrometeoritos inducidos por nubes, que se estreche en el halo tranquilo, que se quiebre sutilmente donde una resonancia de barra pateó sus acciones y que finalmente se suavice al unirse a un joven disco interno. Deja que la estela de la atmósfera se ilumine y se apague con el viento de fondo, que cortinas aurorales se arqueen más hacia el ecuador en los capítulos más duros. No es adorno, es un cuaderno de bitácora legible. Las galaxias se fusionan, las estrellas migran, los planetas reescriben su clima y sus probabilidades. El estado final, una esferoide roja con o sin disco azul, importa. Pero la historia vivida, para cualquier océano o cielo, es el propio cruce.